Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto. Hermanos y amigos, todos los que están ahorita están sintonizando el canal. Estamos de verdad muy contentos de poder estar aquí un día más, este hermoso día donde podemos tener estos momentos de oración, de ministración, de estudio de la palabra, de poder compartir unos con los otros. ¿Y sabe por qué decimos compartir unos con los otros? Porque cuando usted también nos llama, nos comparte sus peticiones, sus necesidades, nos estamos uniendo, estamos juntos, teniendo estos momentos tan especiales, sobre todo en la presencia de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos ministre, nos hable y que sea el Señor fluyendo a través de nuestra vida. Así es que qué bendición poder estar aquí en este día, poder saludarlo. Hoy estamos comenzando este programa y tenemos un invitado especial. La semana pasada también lo tuvimos con nosotros y ha sido de mucha bendición poder tener este tiempo en que nos comparta la palabra del Señor. Pero antes de darle el lugar para que Él nos pueda compartir lo que el Señor le ha puesto en su corazón, quisiera antes solamente decirle que recuerde que ahí tenemos la línea de oración para que usted nos pueda marcar en el 915-532-8518. 915-532-8518. Márquenos. Comparta con nosotros su necesidad. Queremos orar por usted, queremos unirnos a su petición. Dice la palabra que sobrellevemos los unos, las cargas unos de los otros para que cumplamos con la ley de Cristo. La ley del amor. La ley de Cristo es la ley del amor. Entonces nosotros con todo amor, créame que nos unimos a su petición. Queremos llevarla juntamente con usted, queremos que sepa que no está solo y que también hay promesas de respuesta de parte de Dios cuando nos unimos y clamamos al Padre creyendo. Hoy hemos estado en estas semanas muy especiales, estos días, ¿verdad? Que este mes ha sido especial porque hemos tenido la semana conocida como la Semana Santa. Y nosotros tenemos con nosotros al pastor Moisés Chávez, que ha sido una bendición en ambas partes de la frontera porque es pastor del Templo de la Trinidad ya por casi 53 años y en el Templo Jerusalén también, pues por más de 30 años que ha estado ahí, con un ministerio muy especial. Está a punto de cumplir 60 años de ministerio y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros porque siempre nos han bendecido sus enseñanzas. Durante muchos años estuvo también aquí en el canal 38 compartiendo por 12 años, ¿verdad?, la palabra. Y pues hemos sido bendecidos. Y hoy nos sentimos muy contentos de que esté aquí. Yo quisiera darle lugar para que él dé un saludo y también si ya también quiere compartirnos la administración que tiene para nosotros, pues con todo gusto lo haga. Gracias pastor por estar aquí con nosotros. Amén. Es un verdadero gozo estar aquí y un privilegio. Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y decirles que todavía mantenemos la alegría, el gozo de la celebración de ese hecho extraordinario que es el fundamento del cristianismo. ¿Qué hecho? La resurrección del Señor Jesucristo. Y digo que es extraordinario porque San Pablo dijo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, aún estamos en pecados. Los más dignos de conmiseración somos de los hombres. De manera entonces que hay muchos aspectos importantísimos en el cristianismo, pero la resurrección es clave. Dije que es el fundamento del cristianismo, de tal manera que sin la resurrección de Cristo no hay cristianismo. Hay 4 hechos extraordinarios que quiero mencionar que se destacan en el Señor Jesucristo. Su nacimiento virginal, su muerte expiatoria, es decir, por nosotros, su resurrección y su ascensión. Pero mire, la resurrección está en un lugar muy especial por el hecho de que
La resurrección de Cristo es el sello que le pone autenticidad a que la muerte de Jesucristo fue en nuestro lugar, fue expiatoria, fue propiciatoria, fue sustitutoria, es decir, murió en nuestro lugar. Si Cristo no hubiera resucitado, pues la muerte de Cristo hubiera sido como la muerte de cualquier humano. Pero la resurrección viene a poner ese sello de autenticidad, de que la muerte de Cristo es para el perdón de nuestros pecados. Y desde luego también le pone sello de autenticidad al nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Así que entonces estamos gozosos porque Él vive. Cristo vive. Y cómo me gusta a mí la expresión de los ángeles cuando llegaron aquellas mujeres aquella mañana de aquel domingo después de la muerte de Cristo buscando el cuerpo del Señor, y los ángeles dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive, dice, no está aquí, ha resucitado. Y a mí me gusta mucho esta expresión, no está aquí, ha resucitado, porque hasta la fecha los que hemos tenido el privilegio de visitar el sepulcro del Señor, que obviamente ya no está ahí el cuerpo, lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero ahí está ese sepulcro en aquel huerto, y hay todavía un rótulo que dice: no está aquí, ha resucitado. Entonces nosotros con gozo, con alegría, podemos decir con todo nuestro corazón: Él vive, Cristo vive, Cristo vive, ha resucitado los muertos. Con su resurrección venció la muerte, venció el pecado, venció el diablo, y nos ha dado la seguridad de la resurrección de los muertos. Nos ha dado la seguridad de la salvación, pero también la seguridad de la resurrección de entre los muertos. Pero mire, vamos por partes. Nosotros estamos de este lado de la historia, pero en el momento en que ocurre la muerte del Señor Jesucristo, sus discípulos lo consideran como una verdadera tragedia. Ellos cayeron en una frustración, en una tristeza, en una desesperación, de tal manera que pensaron que ya todo había terminado. Si ya mataron a nuestro maestro, todo ha terminado. Pero hermanos, amigos, la resurrección de Cristo nos da el poder de cambiar nuestra situación, como lo hizo con los discípulos, con los apóstoles, con los discípulos del Señor, porque al presentarse Jesucristo con ellos y probar que estaba resucitado, entonces eso cambia radicalmente la situación de ellos, cambia su condición de tristeza, de frustración y de derrota. O sea que la resurrección de Cristo cambia la derrota en triunfo para los discípulos. Como digo, nosotros estamos de este lado de la historia y sabemos que resucitó, pero ellos en ese momento no sabían, y cosa rarísima, no se acordaron de que Jesús les dijo que iba a morir, pero que iba a resucitar. Varias veces se los dijo, y con varias figuras. ¿Qué figuras? Dijo él: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el seno de la tierra, pero resucitará. Y entonces él también manifestó diciendo: destruid este templo y en 3 días lo restauraré. Y dice la palabra de Dios, y hablaba del templo de su cuerpo. Así que le estaba hablando de la resurrección de los muertos. Y también otra expresión verdaderamente impactante, grande, pero que en su momento no lo entendieron. El Señor Jesucristo dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y en efecto, la muerte de Cristo fue una muerte voluntaria, porque Él pudo evitar la muerte. Él habló también de que los ángeles pudieran ayudarle, pero con su mismo poder pudo no haber muerto crucificado.
Pero el plan desde la eternidad era que el Hijo de Dios viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, a nosotros, que viniera a pagar el precio de nuestra salvación. Así que su muerte fue completamente voluntaria, manifestando así también su inmenso, su maravilloso amor por nosotros y desde luego también el amor del Padre, porque tenemos ese texto que todos los cristianos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De tal manera nos amó que dio a su Hijo. Así que la muerte de Cristo es la prueba contundente, grandiosa del amor del Padre hacia nosotros y desde luego también del amor del Hijo Jesucristo hacia nosotros, porque voluntariamente también quiso morir para que nosotros fuésemos salvos. De manera entonces que la resurrección de Cristo transforma la aparente derrota de los discípulos en un grande, un glorioso triunfo, porque lo ven ya resucitado, gloria a Dios. Y miren, también cambió el futuro de los discípulos, porque cuando Jesús murió, ellos dijeron, bueno, como ya todo terminó, pues decidieron volver a sus trabajos. Los pescadores volvieron al mar para ir a pescar y seguir como pescadores. Pero el Señor Jesucristo cambió su futuro también, porque llega hasta donde estaban ellos, allá a la orilla del mar. Y entonces se presenta con ellos y allí cambia la situación. Inclusive no habían pescado nada y él dijo, vayan y pesquen. Y dijeron ellos, pues, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. Vayan y echen las redes para pescar. Y pescaron una enorme cantidad de peces, de tal manera que ya casi se rompía la red. Ahí estaba el Cristo resucitado, el Cristo poderoso, que rectificó su decisión, la decisión de los discípulos. Habían pensado volver a sus trabajos, de hecho volvieron a sus trabajos, pero con la resurrección de Cristo cambia su futuro. En lugar de ser pescadores de peces en lo natural, entonces se ubican en donde el Señor Jesucristo les había dicho, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres, es decir, pescadores de almas, para que ustedes atraigan a mis pies, ¿verdad?, para la salvación por medio de mí a los humanos. Entonces, rectifica el futuro de los discípulos la resurrección del Señor Jesucristo. Y realmente la resurrección del Señor Jesucristo tiene un poder grandioso, maravilloso, de tal manera que a nosotros mismos nos ayuda para hacer lo mismo, para ubicarnos en el lugar, en el camino, en el propósito que tiene el Señor Jesucristo para nosotros. Así que entonces ellos se ubicaron en ese camino que pues trajo grandísima bendición para la gente y para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ese Pedro que había negado al Señor Jesucristo, ese Pedro que había superficialmente prometido y le dijo al Señor, yo te seguiré si es posible hasta la muerte. En otras palabras, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero llegado un momento en que van a aprender al Señor Jesucristo, huyen todos los discípulos, inclusive Pedro también huye. Y a mí me causa dolor, tristeza. Hay una porción bíblica donde dice, y Pedro le seguía de lejos cuando aprendieron al Señor Jesucristo para pues juzgarlo. Pedro le seguía de lejos. Aquel que prometió estar con Jesús y que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, huyó y estaba escondido detrás del árbol. Cuando estaba en esas condiciones, se escuchó que cantó el gallo.
el Señor Jesucristo le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y en efecto, 3 veces negó Pedro al Señor Jesucristo, porque llegó una mujer y le dijo, oye, ¿tú eres de los Galileos? No, yo no soy, yo no pertenezco. Y luego otra vez, por 3 veces, Pedro negó que era seguidor del Señor Jesucristo. Se oye el canto del gallo y entonces a lo lejos está el Señor Jesucristo y Pedro lo divisaba. En ese momento Jesús divisa a Pedro y Pedro divisa a Jesús. El amor de Jesús es tan grande que seguramente la mirada de Jesús no fue de reproche, porque ustedes saben, nosotros con nuestra mirada podemos decir muchas cosas, con nuestra expresión facial podemos decir mucho. No fue la expresión de Jesús de, te lo dije Pedro, eres un cobarde, eres un traidor, faltaste a tu palabra. No. No, seguramente la mirada de Jesús fue de amor, diciendo, Pedro, yo te perdono. Yo sabía que ibas a hacer esto, pero yo te perdono. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque posteriormente, ya resucitado el Señor Jesucristo, se encuentra con Pedro y por 3 veces le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta, sí, Señor, yo te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Y por 2ª vez, Jesús, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Por 3ª ocasión, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció pensando, Jesús no me cree. Y le contesta, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Le dice, entonces, apacienta mis corderos. Jesús no guardó rencor contra Pedro, lo seguía amando. Tanto que estaba interesado en que Pedro mismo le dijera que lo amaba. Y otra cosa muy importante, el Señor Jesucristo le hace el encargo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Quiere decir que no tenía nada, absolutamente nada en contra de Pedro. Al contrario, lo seguía amando y le hace ese encargo tan grande, tan especial. Sus ovejas. Sus ovejas. Las ovejas de Jesús se las encarga a Pedro. Apaciéntalas, apaciéntalas. Y hubo un cambio tan grande en Pedro por el poder de la resurrección de Jesucristo, que cuando Pedro predicó, se convirtieron 3,000. Y volvió a predicar y se convirtieron 5,000. Y él les dijo en su cara a todo el pueblo y a todas las autoridades, ustedes fueron los que mataron a Jesús Nazareno. Ustedes fueron los que lo mataron, siendo santo y siendo inocente. Se los dijo a ellos. O sea que ahora ya estaba revestido del poder que le trajo la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Cristo nos da poder. Y a nosotros como cristianos, desde luego que también nos da poder. No estamos nosotros confiando en un caudillo, en un héroe que murió y que está sepultado y que sabemos dónde está su cuerpo. No. Sabemos dónde está su tumba, pero por supuesto que su cuerpo no está. Tenemos la plena seguridad, la plena certeza que Cristo resucitó. Y eso nos alienta, eso nos fortalece. Además que si usted está triste, si usted se siente frustrado, si usted se siente acongojado, si algo ha venido a afectar su vida, piense en el Cristo resucitado, en el poder de la resurrección del Señor Jesucristo,
que levantó a Pedro, que levantó a los demás discípulos. Y los demás discípulos también fueron transformados grandemente. Y nosotros también somos transformados por el poder de la resurrección de Cristo. Impactante el poder de la resurrección de Cristo, amén. El impacto de ese poder en la vida del hombre, del ser humano, porque ese poder sigue trabajando. Y mire, mencionaba, estamos hablando, si usted ahorita nos está sintonizando, estamos hablando del impacto del poder de la resurrección de Cristo. ¿Cómo transformó, cómo cambió este hecho maravilloso que es la base, ¿verdad?, de nuestro cristianismo, de nuestra fe? Entonces, está compartiendo con nosotros el pastor Moisés Chávez, lo tenemos. Y si ahorita usted acaba de sintonizar, recuerde, tenemos abierta esa línea de oración donde están ahí recibiendo sus llamadas. Nos decía el pastor, si usted en este momento se siente así, se siente triste, se siente apesadumbrado, como en aquel momento se sintieron los discípulos. Ellos pensaron que la muerte, todo eso que les sucedió era un momento de derrota, un momento de tristeza. ¿Por qué? Porque estaban atrapados en las circunstancias. Eran prisioneros de las circunstancias. Si ahorita nosotros nos sentimos prisioneros de las circunstancias, quiero decirle que por favor, si usted se siente así, hay algo más. Quédese ahí sintonizando porque estamos estudiando el impacto del poder de la resurrección. ¿Cómo puedo yo saber que estoy atrapado por las circunstancias? Bueno, cuando olvido, por ejemplo, las promesas del Señor, no se me vienen a la mente, solo puedo ver la tristeza, el dolor, lo que me está pasando, el problema económico, la enfermedad, todo lo que en este momento me está sucediendo, el problema legal que tengo. Estoy ahí atrapado por las circunstancias y no puedo ver más allá. Le sucedió a los discípulos. ¿Recuerdan aquellos caminantes de Emaús? Que Jesús, ellos iban caminando y Jesús se les empareja, los empieza también ahí a caminar con ellos y no pueden ver, dice que era tanta su tristeza que no podían ver que Jesús iba con ellos. No podían recordar sus promesas, no podían sentir su presencia, no podían ver más allá de las circunstancias, no podían reconocer su voz. Eso no sucede cuando estamos atrapados por las circunstancias. No podemos recordar sus promesas, no podemos sentir su presencia, no podemos escuchar su voz, solo escuchamos las voces, ¿verdad?, que nos dicen tienes un problema o nos dan un diagnóstico médico que nos afecta, que tenemos una situación económica, tenemos un problema con el hijo. Bueno, algo sucedió y algo sigue sucediendo con el poder de la resurrección, porque todo cambió. Nos hablaba el pastor que hay un antes y un después. Una actitud totalmente diferente la vemos en los discípulos a un después. Ahora nosotros vivimos después de la resurrección y ese impacto del poder de la resurrección se puede efectuar en nosotros. En este momento, si usted se siente así, triste, con preocupación, está en algún problema, en una adversidad, déjeme decirle, por favor, márquenos a la línea de oración 915-532-8518. 915-532-8518. Queremos orar por usted. Queremos hacer una oración, clamar al Padre. Creemos que ese poder sigue trabajando, sigue siendo efectivo. Y me gusta mucho, pastor, y quiero compartirles con ustedes esta oración de Pablo, que es precisamente lo que nos habla el pastor, de ese impacto, de ese poder transformador, de ese poder maravilloso. Y Pablo hace una oración, comparte esta carta con la gente, los cristianos de Éfeso. Y ahí está en Efesios capítulo 1, versículo 17. Quiero leérsela porque es tan maravillosa esta oración que hace y que yo creo que todos los días nosotros deberíamos de hacerla, ¿verdad? Porque Pablo dice que él en sus oraciones, siempre están conmigo,
en mis oraciones, les dice a los cristianos de Éfeso. ¿Para qué? Dice, él ora, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, en el conocimiento de Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Recuerdan ustedes cómo estaban desesperanzados, tristes, agobiados los discípulos? Pero luego viene el impacto del poder de la resurrección y se despierta en ellos esta esperanza, este gozo, empieza a trabajar en su ser interior. Dice, ¿cuál es la esperanza a que Él los ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación de su fuerza, la cual, y aquí déjeme, aquí es impactante, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder que resucitó a Jesús, ese poder que lo puso en los lugares celestiales, ese poder sigue operando y operó en los discípulos, los impactó, los tocó, los transformó. Decía nuestro pastor, decía el pastor Moisés Chávez, que vemos a un Pedro vacilante antes en su fe, antes de la resurrección, un Pedro que llegó hasta a negar a Jesús. Qué duro, ¿verdad? Era un Pedro que de repente lo veíamos lleno de fe. Sí, déjame a mí también, yo también quiero caminar sobre el mar. Y de repente lo veíamos que se venía la ola y se quería hundir. Después lo vemos negando a Jesús. Vemos a un Juan que también junto con su hermano, los hijos del trueno, ¿verdad? Que decían, mira, si no nos quisieron recibir en ese pueblo, si quieres oramos para que caiga fuego del cielo. Pero después vemos a un Juan lleno de amor, lleno de amor. Fueron impactados por el poder de la resurrección, fueron impactados en su fe, fueron impactados en su amor al Señor, fueron impactados en su amor a los demás. Y de eso precisamente estamos hablando, del impacto del poder de la resurrección en los discípulos, y que ese poder sigue trabajando en nosotros, sigue trabajando. Aquellos que estaban atemorizados, que estaban tristes, que estaban con miedo, tomaron un valor. Pero no fue una fuerza interior, ¿verdad? Que a veces nos hablan por ahí adentro de ti. Fue el poder de Dios, el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo, el poder que sigue trabajando en nosotros y que sigue transformando nuestros corazones. Vamos a seguir escuchando a nuestro pastor, el hermano Moisés Chávez, pero quiero decirles, recuerde, está abierta la línea de oración, 915-532-8518. Puede hablarnos, comparta su petición. Está pasando por un momento difícil, está teniendo una fuerte necesidad. Queremos orar juntos porque sigue operando y sigue trabajando el poder de Dios. Sigue el Señor haciendo milagros, sigue sanando, sigue salvando, sigue liberando. Así es que levante ahí su teléfono. Bueno, ya no se levanta, toque su teléfono, ¿verdad? Ya no, hay algunos teléfonos que todavía se levantan, pero toque su teléfono, toque esa pantalla y márquenos, porque queremos unirnos a su petición. Y seguimos hablando de esto, seguimos pidiéndole al pastor que comparta con nosotros, al hermano Chávez, que siga compartiendo con nosotros esto. Hermanos, hay tanto que decir respecto a la resurrección de Cristo. Hay que entender que como humanos nos envuelve la tristeza, y ese fue el caso de los caminantes de Maús. Se sentían tan tristes por la muerte de su maestro, que la tristeza los envolvió y no pudieron reconocer que el personaje que los acompañaba era nada menos que el Señor Jesucristo. Pero la tristeza fue tan grande que no lo reconocían. Y déjeme decirle que muchos de los humanos así ocurre.
experimentan una tristeza tan grande porque un ser querido se fue, especialmente cuando se trata de la madre, de la mamacita, que fallece. Entonces ahí está la tristeza, que no pueden ellos darse cuenta que Cristo quiere ayudarles y que Cristo puede quitar su tristeza, su agonía, su desesperación. Yo he visto tantas veces esa escena en los panteones, he ido a docenas y docenas de funerales, pero con personas que no tienen a Cristo en su corazón, especialmente jóvenes, mujeres jóvenes, que se les muere su mamá y que están ahí desesperadas y que quieren lanzarse a la fosa donde están sepultando el cuerpo de su madre, y ahí están, y los demás familiares deteniéndolos y untándole alcohol. Usted ha visto esa escena porque se ha repetido tantas veces, porque no han reconocido al Cristo resucitado, no han experimentado la salvación por medio del Cristo resucitado. Y eso es lo que ocurrió a esos caminantes de Maús, hasta que finalmente lo reconocieron y dijeron: con razón ardían nuestros corazones cuando nos hablaba la palabra, cuando veníamos en el camino. Claro, cuando Jesús está en nuestros corazones, el Cristo resucitado, todo cambia. Cambió la situación de los discípulos hasta tal punto que estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor Jesucristo, y de hecho la dieron. Dice la tradición, ¿verdad? Que todos los apóstoles murieron de muerte violenta, con excepción de Juan. Pero Juan sufrió tanto que equivale a haber muerto en forma violenta, porque nosotros sabemos que fue desterrado y estuvo ahí en la isla de Patmos. Y hoy cuando alguien piensa en una isla, piensa en un lugar paradisíaco, ¿verdad? Ahí disfrutando. No, es una isla semidesierta que está allá enfrente de lo que hoy conocemos Turquía, y semidesierta. Y ahí estuvo él desterrado, ahí sufriendo, y ahí fue donde recibió la revelación, ahí donde escribió el Apocalipsis. Pero todos los apóstoles murieron o crucificados, o descuartizados, o comidos por las fieras, muriendo de muerte violenta. Pero ¿sabe qué? El poder de la resurrección de Cristo los hizo ir hasta la misma muerte, porque les impactó el Cristo crucificado, el Cristo resucitado. Y hoy en día sigue ocurriendo lo mismo, porque en muchos países todavía siguen matando a los cristianos. Tenemos noticias de que han quemado vivos a cristianos por ser cristianos, pero el poder del Cristo resucitado los ha hecho mantenerse firmes sin claudicar en su fe. Y otros que, aunque no han dado su vida, pero han dado su vida en el sentido de que murieron en esos países, sino que han entregado su vida para el servicio del Señor. Por ejemplo, el caso del hermano Saúl García y su familia, que estuvieron por 15 años en la India trabajando por el Señor en circunstancias muy difíciles, porque cuando alguien se va de misionero y llega a una cultura totalmente diferente de donde es originario, otro idioma, otras costumbres, otras comidas, otra vestimenta, y sufren y batallan, pero ¿sabe qué? El Cristo resucitado los levanta y los ayuda a seguir adelante. Este hermano Saúl García estuvo trabajando en la parte nororiental de la India, donde se dice que es reconocido como el cementerio de los misioneros, porque allá han matado a muchos misioneros. Pues el hermano Saúl García fue a ese lugar y levantó 27 iglesias en esa área. Dios lo usó para levantar 27 iglesias. Ya no está en la India, porque el gobierno de la India lo expulsó a él y a toda su familia por ser misioneros cristianos. Los expulsaron y ya no pueden entrar. Pero su hijo pues también fue llamado al servicio
misionero de tal manera que actualmente su hijo está en Nepal. Jafet está en Nepal trabajando por el Señor. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado los ha impactado y los ha ayudado para, si es necesario, dar su vida por la obra del Señor, por el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y yo me acuerdo muy bien también acerca del hermano Hernández. Este hermano Hernández de Ciudad Juárez se fue de misionero a un país que la mayoría no lo conocemos ni de nombre, Burkina Faso. Burkina Faso. Y estuvo trabajando varios años por el Señor en este lugar, enfermó y murió, y allí lo sepultaron. Dio su vida por el Cristo resucitado. Y déjenme decirle que si usted se encuentra en esa condición de tristeza, de desesperación, de enfermedad, de problemas económicos, de problemas familiares, si usted se deposita su vida en el Cristo resucitado, eso le ayudará a sobreponerse a todo eso, ir más allá de las circunstancias que lo rodean. Ya no le afectarán tanto esas circunstancias porque el Cristo resucitado lo levantará, lo ayudará a seguir adelante. Gloria a Dios. Y déjeme decirle otra cosa muy importante. La resurrección del Señor Jesucristo garantiza nuestra resurrección. De tal manera que como cristianos, como hijos de Dios, nuestra actitud frente a la vida y frente a la muerte es completamente distinta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el apóstol Pablo decía: yo quiero seguir predicándoles a ustedes, les decía a sus contemporáneos, pero yo más bien ya quisiera estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y dice una de las versiones, muchísimo mejor estar con Cristo. Y lo afirmó diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo podría ser ganancia la muerte? Porque el Cristo resucitado garantiza nuestra propia resurrección. El Señor Jesucristo dijo que como Él es ya resucitado, así seremos nosotros. De manera entonces que cuando se muere un familiar que es cristiano, un familiar nuestro, nuestra actitud es totalmente distinta a los que no tienen esa esperanza bienaventurada, a los que no tienen esa seguridad de la resurrección de los muertos. Tanto que nosotros hasta cantamos en los funerales y la gente se queda extrañada. Bueno, ¿por qué cantan? Porque sabemos que esa separación es temporal. Nosotros como cristianos no decimos adiós, nunca jamás te volveré a ver, sino decimos hasta luego. Nos vamos a volver a ver, solamente por un poco de tiempo será esta separación, pero nos volveremos a ver. Así que el Cristo resucitado garantiza nuestra propia resurrección. ¿A qué me refiero? A que está establecido, está escrito que cuando Cristo venga por nosotros, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos seremos transformados para que juntamente los muertos resucitados y los vivos transformados vayamos a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que le dice Pablo a los Tesalonicenses capítulo 4. Ahí está establecido que nosotros vamos a resucitar. De tal manera que como cristianos, cuando vayamos a depositar el cuerpo de un cristiano, no digamos que es su última morada. No, es su penúltima morada. ¿Cuál es la última? Con el Señor Jesucristo, porque solamente por un poco de tiempo se va a quedar su cuerpo allí en la tumba. Cristo va a venir en cualquier momento y va a resucitar a los suyos y entonces estaremos en cuerpo y alma con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.
Ahora, nos aflige mucho esta pandemia que ya hemos padecido por más de 2 años, el COVID, y nos aflige mucho. Pero ¿sabe qué? Como cristianos, como hijos de Dios, el Señor Jesucristo dijo, cuando vean estas señales, es que ya va a venir el Hijo del Hombre. Es decir, ya va a regresar Cristo aquí a la tierra por nosotros. ¿Cuáles señales? Esta, la del COVID. Cuando vean epidemias, cuando vean, oigan de guerras y rumores de guerras. ¿Qué está ocurriendo en este momento? La guerra de Rusia contra Ucrania sigue en su apogeo. Siguen muriendo miles y miles de personas. Está bombardeando Rusia a Ucrania. ¿Y qué decimos nosotros? Pues estamos pidiendo que proteja a todos y mayormente a los hermanos en la fe que viven allá en Ucrania. Pero decimos, Cristo ya viene por nosotros. Cristo ya viene. Y esos cristianos que murieron ya en Ucrania van a ser resucitados, porque así lo dijo el Señor Jesucristo. Guerras, rumores de guerras, epidemias, el pecado se aumentará, la ciencia se aumentará, y eso es lo que estamos viendo en estos días. Así que tenemos la garantía de parte del Señor Jesucristo que nosotros seremos resucitados. Mire, el cristiano muere, su cuerpo es sepultado, y entonces hay un periodo de tiempo que es el que algunos teólogos le llaman el estado intermedio de los santos. ¿Qué estado intermedio? Desde el momento en que muere hasta el momento que Cristo lo resucita. Es el estado intermedio. Pero Cristo nos va a resucitar. ¿Y sabe qué? Cuando nos resucite, nos dará un cuerpo glorificado. ¿Y qué es eso de cuerpo glorificado? Mire, el cuerpo del Señor Jesucristo, después de la resurrección, siendo el mismo cuerpo que tenía cuando estuvo aquí sobre la tierra, pero le fueron añadidas virtudes que antes no tenía. Porque antes de la resurrección, pues él tenía sed, hambre, frío, se cansaba. Pero después de la resurrección, dice que durante 40 días, en el lapso de 40 días, estuvo apareciendo a sus discípulos. Y una de las veces está ahí registrado, que entró donde estaban los discípulos y la puerta estaba cerrada. ¿Qué significa esto? Que ahora con este cuerpo que tenía o que tiene, puede aparecer y desaparecer a voluntad. ¿Y sabe qué? Nosotros tendremos un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesucristo, que podremos aparecer y desaparecer a voluntad, y además podremos trasladarnos de un lugar a otro sin necesidad de medios de transportación. Dirá usted, pues eso está muy fantasioso. Bueno, el Señor Jesucristo lo prometió. Dijo, así como yo soy, ustedes también serán. ¿Y sabe qué? Ante más de 500 testigos, después de la resurrección de Cristo, ante más de 500 testigos, creyentes o no creyentes, porque claro, los críticos de la palabra de Dios, los críticos de la resurrección de Cristo, dicen, no, pues es que pues los discípulos de él, se confundieron y creyeron que había resucitado, pero no resucitó. No, es que ante personas que no eran creyentes, ahí estaba presente el Señor Jesucristo y ha resucitado. Pero otra cosa, ante todos ellos, o delante de todos ellos, empezó a ascender a los cielos. No iba en helicóptero, no iba en un medio de transportación, empezó a ascender a los cielos porque ya tenía un cuerpo y tiene un cuerpo glorificado. Y nosotros seremos semejantes a Él, de tal manera que podremos trasladarnos de un lugar a otro sin medios de transportación. El Señor Jesucristo lo dijo, como yo soy, ustedes así serán. Dice, a todos atraeré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y que nosotros seremos como Él es, en su cuerpo glorificado. ¿Nos dará otro cuerpo? No, es el mismo cuerpo, pero transformado.
Y digo que es el mismo cuerpo porque es una resurrección. Resurrección quiere decir volver a la vida. No es que nos dé otro cuerpo, porque entonces la Biblia no hablaría de resurrección, hablaría de sustitución, por ejemplo. Se sustituyó este cuerpo por este. No, habla de resucitar, de resurrección, de que ese mismo cuerpo vuelve a la vida, pero añadidas virtudes que antes no teníamos. Entonces, nosotros estamos esperando este día glorioso del que habla Pablo a los tesalonicenses. Al toque de la final trompeta, Aleluya. los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos transformados para que juntamente los muertos resucitados y los vivos transformados vayamos a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La cita es ahí en el aire. Por eso a este acontecimiento se le llama el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor no va a llegar hasta la tierra, va a llegar hasta las nubes. Por eso, cada vez que yo viajo en avión y que veo las nubes, digo, aquí es la cita con el Señor Jesucristo. Aquí es la cita con el Señor Jesucristo. Por eso nosotros, desde la tierra, vamos a ascender hasta donde está el Señor Jesucristo. Es el arrebatamiento de la iglesia. Y sin medios de transportación. Y desde luego va a ser un caos aquí en la tierra, porque imagínense ustedes el piloto cristiano que va en su avión y que de repente el Señor se va con el Señor y deja así el avión que se estrelle, y el timonel de un barco que también es cristiano dejará el barco. ¿Y cuántos miles de personas que van manejando en las autopistas, en los freeways, que van manejando y que llega Cristo por su iglesia y se van con el Señor y dejan que el auto siga? Así que se hace un caos, ¿verdad? Muchos accidentes y por supuesto que muchos estarán con sus teléfonos transmitiendo mensajes. Millones de personas han desaparecido de la tierra, no sabemos qué ha pasado, pero nosotros sí sabemos qué es lo que va a pasar. Cristo nos ha resucitado y ha venido por nosotros, porque el poder del Cristo resucitado está todavía presente, nos ha dado esas promesas y nosotros los creemos con todo el corazón, con todo el alma, porque Él se presentó ante más de 500 testigos y ha resucitado y ascendió a los cielos y está intercediendo por nosotros. Y además dijo que como Él es, nosotros también seremos. Yo lo creo con todo mi corazón, porque este Cristo resucitado ha transformado a muchas personas. No me refiero a la transformación de su cuerpo, pero a la transformación de su alma. De ser drogadictos, de ser gente muy pecadora, muy malvada, los ha transformado en cristianos santos que buscan a Dios y que predican la palabra de Dios y que aman a los que lo rodean. Tenemos pruebas indudables de la resurrección de Cristo, del poder de la resurrección de Cristo. Tenemos esos testigos y nosotros mismos somos testigos de eso. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo cambió la tragedia de los apóstoles en triunfo, cambió su futuro, porque ellos, en lugar de volver a sus oficios anteriores, siguieron predicando la palabra del Señor hasta terminar sus vidas. A nosotros nos dio la garantía de la resurrección de entre los muertos, de tal manera que ahora podemos nosotros vencer a la tristeza cuando un familiar cristiano se adelanta, se va a la eternidad. Nosotros decimos, sí te fuiste, pero ahí voy yo también. Nos veremos dentro de poco tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De gloria a Dios. De gloria a Dios. De gloria a Dios. El poder de la resurrección de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Es realmente maravilloso, ¿verdad? Y dice que lo orábamos ahorita, hablábamos de la oración de Pablo, ¿verdad? Que decía,
a los efesios, a los de Éfeso, que se abriera que Dios nos diera esa sabiduría, esa revelación, que fueran abiertos los ojos de nuestro entendimiento, de ellos, ¿verdad? Y que sigue siendo esta oración para nosotros. Eso sucedió con los discípulos, Fueron abiertos los ojos de su entendimiento, pudieron entender. Y fíjense que las circunstancias, lo que los rodeaba, quizás no cambió mucho. Al contrario, se desató una persecución mayor hacia ellos, ya no solamente hacia el Señor, ¿verdad? Que lo crucificaron y luego resucitó, pero luego se desata una persecución, un hostigamiento hacia ellos. Pero ahora estaban llenos de valor porque algo en su ser interior había ocurrido. El poder, ¿verdad? El impacto del poder de la resurrección de Cristo. Eso los había cambiado, los había transformado. Por eso los caminantes de Emaús que ahorita mencionaba, dice que corrieron de regreso. Aquellos que salieron tristes de Jerusalén, cabizbajos rumbo a su aldea, habían escuchado, dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías, pero resulta que no, aunque escuchamos que resucitó, que la tumba estaba vacía, escuchamos eso, pero no hicieron caso. Pero ahora al ver a Jesús, al escuchar sus palabras, y empiezan a ser tocados y a ser transformados. El Señor no nos rechaza cuando nosotros estamos atrapados por las circunstancias. Cuando nosotros de repente no escuchamos su voz, no sentimos su presencia, o se nos olvidan las promesas, no nos rechaza. Mire lo que hizo con los caminantes de Emaús. A pesar de que se daba cuenta que se habían olvidado de sus promesas, que no podían escuchar su voz, que no entendían, que no creían, aún así no se negó a caminar con ellos. Y cuando les dice, quédate con nosotros, él, ¿qué hizo? No se negó a quedarse con ellos. Dice que se quedó con ellos, partió el pan. ¿Por qué? Porque nos tiene esa paciencia, nos tiene ese amor para estar con nosotros, a pesar de las dudas, a pesar de todo lo que nos pasa, ¿verdad? Pero ahí está, listos para estar con nosotros. Vamos a hacer una oración en este momento por todas estas peticiones, por sanidad, por los trámites de Élida. Vamos a orar por Daniel Reyes, que viene por Margarita Espino. Bueno, Margarita Espino nos está saludando, por la hermana María, por José, por sanidad. Vamos a orar, vamos a estar orando sanidad por Lupita Martínez. Están pidiendo por liberación para Ofelia y sanidad de infartos. Vamos a estar orando por María, por Irma Román, está pidiendo por un bisnieto, por Ángel Gabriel Guerrero, estudios para Irma, por María Chávez, que tiene dolor en las muelas, por Arnulfo, protección y sanidad, por Vicky, por sanidad, por Marta, ¿verdad? Está pidiendo por sus hijos, por finanzas, y por Luz, por Carla y Héctor, para salvación, para su hija Isabel, está pidiendo Vicky. Vamos a orar por protección para Irving. En este momento vamos a hacer una oración. ¿Quiere orar con nosotros? Oremos. Padre Celestial, en este momento estamos pidiéndote por todas estas peticiones, Señor. Algunos han pedido por sanidad, otros están pidiendo por intervención en asuntos legales, otros por salvación, Señor, para sus hijos. Otros están pidiendo, Señor, que tú vengas a liberar. Padre, sabemos que tú tienes el poder para hacerlo, que ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos sigue operando en nosotros. Y ahora mismo te pedimos que seas tú sanando, tocando, liberando, restaurando, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te estamos pidiendo milagros, Padre. Te estamos pidiendo sanidad, salvación, protección, intervención divina. Tú eres nuestro abogado. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo estamos suplicando, creyendo que tú lo haces ahora. Gracias, Señor. Amén. Amén. Crea que el Señor sigue obrando, siga creyendo en ese poder. Estaremos orándose también por algunas otras peticiones. María Vela,
decíamos, Daniel, estaremos orando está pidiendo la hermana Laura por depresión y liberación, por María Eugenia, también claro que vamos a seguir pidiendo por Irma Payán, vamos a estar orando por Verónica Palma, está pidiendo protección para Janet y sanidad para Verónica, por Rosa Núñez, que pide sanidad, y para Lili y para Katy trabajo, para Isaías y Joseli, que está pidiendo fortaleza, por Lolis, protección y liberación, Silvia, liberación, por la hermana Luz, está pidiendo por sanidad para Graciela Acosta, por Ramona, la hermana Ramona, por sanidad de cáncer en el colon, por María, que está pidiendo por Edmira, y por Daniel Surpín, que tiene tristeza, ansiedad y estrés, por Lourdes Furner. Vamos a estar orando por sanidad para su cuerpo. Creemos que el Señor lo puede hacer, sanidad para su cuerpo, sanidad para su nieto y protección para su hija Patricia. Estamos orando por todas estas peticiones. Creemos que ese poder de la resurrección sigue siendo efectivo. Le damos gracias al pastor Moisés Chávez por acompañarnos este hermoso día, por compartir con nosotros la palabra, esta palabra tan maravillosa que también sigue siendo, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que penetra hasta el alma, ¿verdad? Cualquiera que sea su necesidad. Sobre todo, recuerde que el Señor quiere cambiar lo que hay dentro de nosotros. Quizás las circunstancias no cambien, pero cambiará lo que hay dentro de nosotros. Que el Señor lo bendiga. Le pedimos que siga sintonizando este canal, que usted también, si gusta hacer alguna aportación para que siga creciendo este canal, siga llegando a muchos lugares, también lo puede hacer con toda libertad. Llame al canal, y si no en Ciudad Juárez, a la librería Maná o La Semilla, también puede hacerlo. Que Dios lo bendiga, lo seguimos esperando con mucho gusto. Siga sintonizando y sigamos orando por todos los que trabajan en este canal, por todos los que ayudan, los que colaboran. Que Dios lo bendiga y adelante en el Señor. Déjese seguir tocando por el poder de la resurrección de Cristo. Que sea el Señor transformando nuestra vida. Nos vemos, hasta pronto, y que Dios lo siga guardando.